Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a La Mirada Humana. Y voy a contar una historia que tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Toda historia que contemos, indiferentemente de la que voy a contar ahora, tiene una parte que es verdad y una parte que es mentira. Sin ir más lejos, por poner un ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja o de Pedro y el Lobo, la historia es ficticia, pero el lobo es real. Y el lobo se comió a Caperucita. O el lobo llegó y se comió a Pedro y a todos los demás, pero nadie le hizo caso. Voy a empezar contando una historia antigua que transcurría en Persia, donde se encontraba el Shah. El Shah en ese momento en el mundo era el hombre con más poder que existía en el planeta. Entre sus muchos títulos estaba el de Rey de Reyes y el más alto de los arios. Nuestro Shah de Persia llevaba ya un tiempo pensando algo. Y esa misma noche tomó la decisión. Y la decisión era invadir Afganistán. Y al día siguiente, al alba, los criados que acudieron a vestirle le encontraron muerto, pues había sido eliminado por un assassin. Sí, assassin, que podéis reconocerlos por la saga de videojuegos Assassin's Creed. Tengo que deciros que la historia real dista mucho de la ficción de los videojuegos, más pues os digo que es más interesante que la de los dichos videojuegos. El viejo de la montaña es un ermitaño, un sabio, un místico y un filósofo. Todo ello en uno y otras muchas cosas más. Se le conoció, por lo menos el vestigio real, como Hassan y Sabat Tobar. Y este hombre, que tuvo todo, creó la secta de los Assassin, que luego derivaría en el nombre de asesinos, los asesinos. Antes de continuar, cabe decir que la secta Assassin sobrevivió a la supuesta destrucción que tuvieron. De hecho, hoy en día siguen existiendo. El problema es que tendrán otro nombre y que muy poca gente sabrá que trabaja para ellos. Y que la última constancia que sea comprobable es de la Primera Guerra Mundial del siglo XX. ¿Qué os ha parecido para algo que es un cuento? Pero si seguimos el cauce de la historia podemos encontrar indicios, porque los nombres cambian. Los nombres simplemente son etiquetas para poder catalogar algo. Algún día tendremos que hablar de las familias ninja, pero eso es otra historia. No nos desviemos del camino del señor que fundó los Assassins. Este hombre tenía un modus operandi muy simple. Y es que cogía a gente que no tenía nada, los llevaba a su palacio y les suministraba hasís. Claro, cuando se despertaban se encontraban en un jardín, que era idílico, el jardín del Edén, rodeado de mujeres y con comida. Todo aquello que nunca podrían conseguir: comer, comida, cubrir sus necesidades, cosa que en su situación pues no podían cubrir. Y creerme que lo que hicieran esos hombres, os falta imaginación para poder imaginarlo. Claro, cuando salían del trance, su devoción y su obediencia hacia el viejo de la montaña era total, porque se les decía que si morían, irían ahí, a ese paraíso que habían experimentado y sentido. Por tanto, su devoción era total. Se les había engañado y eso les hacía en los agentes perfectos, porque nunca iban a traicionar aquello que lo que creían. Estaban trabajando por una causa superior.
Y ahora vamos a poner un ejemplo. Un alto militar se reunió con el viejo de la montaña. Su intención era muy simple, era invadir su fortaleza. A lo cual el señor Hassan le ordenó a uno de sus assassins que saltara al vacío. Y este lo hizo sin dudarlo. Aquí el alto cargo militar comprendió que se enfrentaba a hombres que no estaban limitados por la carencia física, sino que estaban atados a una fuerza espiritual, llamémosla así, porque sabía que cuando morían irían a un sitio mejor. Aunque esto fuera mentira, es un trabajo de operación psicológica, vamos a ver. Sus soldados creían que irían a un sitio mejor, por consiguiente nunca le traicionarían. Y aquí este hombre consiguió los mejores operativos del mundo, llegando a vivir oficialmente 90 años. 90 años. O sea, murió en 1124, con 90 años, que en nuestro periodo actual vendrían a ser como unos 150 años. Entre otras cosas porque era muy difícil pasar de los 35, 40, 45 años. Si superabas esa edad y llegabas a la cincuentena, eras alguien extremadamente mayor. El personaje del viejo de la montaña se puede ver, si queréis una muestra, en la serie Marco Polo. Hace una aparición, pero no como él mismo, sino como el que ocupa el cargo. Porque aunque desapareciera él, la orden siguió existiendo. Y aunque, como bien he dicho, los mongoles arramplaron con todo, solo destruyeron la carcasa externa. El interior seguía totalmente intacto y pasaron a la clandestinidad. ¿Qué pasó cuando desmantelaron la orden del temple? Pues muy sencillo, que la mayoría de los templarios o fueron absorbidos por la Orden de Santiago o fueron absorbidos por la francmasonería escocesa. También es verdad que en Portugal pudieron rehacerse en otra orden y vivir un poco más de tiempo. Pero todos sus secretos, todos sus quehaceres, se mantuvieron. Lo que pasa es que ya no llevaban esa marca. Pues lo mismo se puede atribuir a los assassins. Los assassins, que en la actualidad siguen existiendo, tienen otro sustantivo y solamente el núcleo interno de los assassins sabe, por medio de su iniciación, porque al igual que los TOC, al igual que el Temple, los assassins tenían su iniciación para poder ser miembro de la orden, que no solo consistía en sufrir una enajenación por el hashish, que índice aparte, de ahí viene la palabra hashish. Y en el Assassin's Creed, la saga de videojuegos, tienen que renunciar a un dedo. Sí, tienes que renunciar voluntariamente a una parte de tu ser, por lo cual el compromiso es indudable, porque has sacrificado una parte de ti para poder ser miembro de la Orden de los Assassins. Así pues, el viejo de la montaña que creó la Orden y se transformó en polvo, sigue existiendo con muchas caras y muchos nombres, y como dijo en la serie de Marco Polos, he tenido cientos de caras y cientos de nombres y cientos de vidas, y tendré otras cientos de caras, otros cientos de nombres y otros cientos de vidas. Pero eso es otra historia. Así que os invito a que estudiéis el fascinante mundo del viejo de la montaña, de los Assassins, y a indagar en los primeros videojuegos de Assassin's Creed, que nada tienen que ver con la realidad, pero no por ello dejan de ser menos divertidos. Adiós y gracias, y os espero en un nuevo programa de La Mirada Humana.